Madre y gemelos mueren el mismo día, pero no hay entierro. Un millonario deja a todos en shock con lo que hace. En un barrio olvidado a las afueras de la ciudad, Ana Paula, una madre negra y viuda, vivía con sus dos hijos gemelos de solo 7 años, Lucas y Samuel. Trabajaba como limpiadora en un hospital y, a pesar de las dificultades, era conocida por su bondad, su fe inquebrantable y su sonrisa luminosa incluso en los días más duros. Una mañana, la tragedia golpea sin aviso, un incendio arrasa completamente la casa donde vivían. Ana Paula y los niños son encontrados sin vida entre los escombros. La noticia conmociona al vecindario, pero algo desconcierta aún más. Pasan los días, no hay velatorio, no hay entierro, ninguna explicación. Los vecinos, atónitos, comienzan a murmurar, hasta que, inesperadamente, aparece Ricardo Salazar, un multimillonario conocido por su frialdad y distanciamiento, alguien que nadie relacionaría con Ana Paula. En una rueda de prensa llena de emoción, Ricardo suelta una confesión que deja a todos sin aliento. Ana Paula fue el gran amor de mi vida, y los gemelos eran mis hijos. Se revela así una historia de amor, oculta un romance imposible entre el empresario millonario y la humilde trabajadora del hospital. Por miedo al escándalo, él lo ocultó durante años, pero ese silencio le costó todo. Incapaz de permitir que sean enterrados como anónimos, Ricardo organiza una ceremonia pública y conmovedora, y en un acto final que emociona al país entero, dona toda su fortuna para crear una fundación en nombre de Ana Paula y los niños, dedicada a proteger a madres solteras y niños en riesgo. El mundo entero observa. Algunos ven una tragedia, otros, un acto de amor eterno. El milagro revelado tardíamente. Capítulo 1. La sonrisa en la periferia y la llegada silenciosa de la tragedia en la periferia olvidada de la ciudad, donde el asfalto cedía el paso a la tierra batida y las promesas de progreso apenas llegaban. Vivía Ana Paula, una madre negra, viuda, con sus dos hijos gemelos, Lucas y Samuel, de solo 7 años. La vida no era fácil. El salario de auxiliar de limpieza de hospital apenas cubría los gastos, y la casa, humilde y pequeña, era un frágil refugio contra la dureza del mundo. Pero Ana Paula estaba hecha de una fibra rara. A pesar de las dificultades, era conocida por su fe inquebrantable, la amabilidad que repartía sin esperar nada a cambio, y una sonrisa que mantenía incluso en los días más duros, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Sus hijos, 2 pequeños rayos de sol, eran la razón de su existencia, sus ojos brillando con la misma inocencia que ella se esforzaba por proteger. Lucas y Samuel eran el espejo de su madre, curiosos, juguetones, con la energía inagotable de los niños que encuentran alegría en los pequeños detalles de la vida. La casa, aunque modesta, estaba llena de risas, de olor a comida sencilla y del calor del amor incondicional. Ana Paula dividía su tiempo entre las largas jornadas en el hospital, donde afrontaba el cansancio y el prejuicio velado, y el hogar, donde se desdoblaba para ser madre, padre, amiga y guía. Les leía cuentos a los niños antes de dormir, les enseñaba sobre la dignidad y la resiliencia, y les inculcaba la misma fe que la mantenía en pie. El mundo exterior podía ser cruel, pero dentro de esas 4 paredes, el amor era la moneda más valiosa. Una mañana, la tragedia llegó sin previo aviso, con la ferocidad de un depredador silencioso. Las llamas irrumpieron de la humilde casa, consumiendo rápidamente la madera y las pocas pertenencias. El olor a humo y desesperación se extendió por el aire, asfixiando a la comunidad. Los vecinos, en pánico, intentaron ayudar, pero las llamas eran implacables. Cuando los bomberos finalmente lograron controlar el incendio, lo que quedó fue un montón de escombros humeantes, un monumento a la pérdida. Ana Paula y los niños fueron encontrados ya sin vida entre los restos. La noticia se extendió rápidamente. Por la periferia, un lamento colectivo que silenciaba las calles y llenaba los corazones de dolor y consternación. La sonrisa de Ana Paula se había apagado, y los pequeños rayos de sol, Lucas y Samuel, se habían convertido en cenizas.
Capítulo 12. El silencio de la muerte y la duda de la comunidad. La tragedia del incendio en la casa de Ana Paula conmovió profundamente la periferia. El aire aún olía a humo y a la tristeza de la pérdida, pero, a medida que pasaban los días, algo extraño comenzó a suceder. No hubo velatorio, ningún entierro, ninguna explicación oficial por parte de las autoridades o de ningún pariente lejano. Los cuerpos de Ana Paula y de los niños habían sido retirados del lugar, pero su destino era un misterio. El silencio de la ausencia se hizo ensordecedor, y el vecindario, conmocionado y desconfiado, comenzó a preguntarse qué estaba pasando. Preguntas susurradas, miradas curiosas, la especulación circulando libremente por las calles. La comunidad, unida en el dolor, se sentía irrespetada. Ana Paula era querida, sus hijos eran la alegría del barrio. ¿Cómo podían serles arrebatados? Sin una despedida digna, ¿dónde estaban sus cuerpos? ¿Quién era el responsable de esto? El misterio flotaba sobre la periferia como una densa niebla, alimentando teorías y aumentando la indignación. Muchos creían que la falta de recursos de la familia era la causa de ese abandono póstumo. Es porque son pobres, lamentaba una vecina, con voz llena de resentimiento. A nadie le importamos. El silencio del duelo se transformaba en un grito, mudo por justicia y reconocimiento, hasta que, de forma inesperada, en medio del torbellino de dudas y lamentos, surge un nombre que nadie imaginaría tener ninguna relación con la humilde vida de Ana Paula: Ricardo Salazar, un millonario, conocido por su frialdad en los negocios, por su distancia de las clases bajas y por su ambición implacable. Un hombre cuyo mundo estaba hecho de contratos y beneficios, no de luto y compasión. Su presencia en la periferia sería un shock, su aparición en una rueda de prensa, un evento sin precedentes. Nadie en el vecindario de Ana Paula podía concebir por qué un hombre tan poderoso se preocuparía por una familia tan olvidada. La tensión era palpable, la curiosidad abrumadora. ¿Qué haría Ricardo Salazar? ¿Qué diría? El escenario estaba preparado para una revelación que sacudiría no solo la periferia, sino la alta sociedad y el mundo entero. Capítulo 3. La bomba estalla y el amor prohibido sale a la luz. La rueda de prensa convocada por Ricardo Salazar fue un espectáculo de contraste. Periodistas de renombre, cámaras y flashes llenaban una lujosa sala en el centro de la ciudad, un escenario que gritaba poder y control. Pero la figura de Ricardo en el atril no era la del magnate frío y calculador de siempre. Su traje estaba impecable, sí, pero sus ojos llevaban una emoción cruda, un dolor profundo que lo desnudaba ante el mundo. El ambiente estaba cargado de expectación, y el murmullo de la prensa era un zumbido de curiosidad. Nadie sabía qué esperar. Ricardo empezó a hablar, su voz inicialmente entrecortada, pero ganando fuerza a medida que las palabras fluían. No habló de negocios, de fortunas o de nuevas adquisiciones. Habló de Ana Paula, de un pasado secreto que lo atormentaba, de un amor prohibido que había mantenido oculto durante años, del cruel juicio de la alta sociedad. Reveló que Ana Paula no era solo una empleada del hospital, ella fue el gran amor de su vida, un amor que floreció en encuentros furtivos, robados de la mirada de la élite, un amor puro e intenso que sacrificó en nombre de su ambición y de su imagen pública. Y entonces, llegó la bomba, la revelación que conmovió a todos los presentes, silenciando la sala en un shock colectivo. Y los gemelos, dijo Ricardo, con voz entrecortada por las lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro, Lucas y Samuel, eran mis hijos. La confesión cayó como un rayo. El mundo descubría un pasado secreto, un amor prohibido entre el millonario y la empleada del hospital, los hijos negros que había engendrado y ocultado por vergüenza de su propia ascendencia, por miedo al escándalo que mancharía su nombre en la alta sociedad. Al optar por mantenerlo todo en secreto, no solo perdió el amor de Ana Paula, sino que perdió la oportunidad de ser padre, de estar presente en la vida de sus hijos. El dolor de la pérdida era ahora insoportable, amplificado por la culpa de años de negación. La verdad ha salido a la luz. El millonario Ricardo Salazar revela un secreto que conmociona al mundo.
Suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de esta emocionante saga de amor, secretos y redención. Deja tu me gusta si también te conmueve la trágica historia de Ricardo y Ana Paula. Comparte este video para que más gente se sumerja en esta trama de destino, prejuicio y el poder del amor revelado tardíamente. Comenta abajo, ¿qué crees que hará Ricardo ahora, sin Ana Paula y los gemelos? ¿Logrará encontrar el perdón? El milagro revelado tardíamente. Capítulo 4. El dolor de la culpa y la cuna de la promesa. La confesión de Ricardo Salazar en la rueda de prensa resonó en los noticieros, sacudiendo a la alta sociedad y conmocionando la periferia. El millonario, frío y arrogante, era ahora visto como un hombre destrozado por la culpa, un padre que perdió la oportunidad de amar a sus hijos. El dolor de la pérdida de Ana Paula, Lucas y Samuel, antes un luto silencioso, se transformó en una agonía pública, multiplicada por la vergüenza del secreto que él había guardado. Las mansiones y los aviones privados le parecían vacíos, recordándole la vida que había sacrificado por una ambición que ahora resultaba vana. Estaba solo en su palacio, atormentado por los fantasmas de la familia que nunca tuvo. En medio del caos de su vida, Ricardo tomó una decisión que impactaría a todos. Exigió que los cuerpos de Ana Paula y los gemelos no fueran sepultados como anónimos. Él organizaría un homenaje público, digno del amor que había ocultado. Contrató a los mejores profesionales, pero su implicación iba más allá de lo económico. Eligió cada detalle, cada flor, cada palabra del tributo, como si, al hacerlo, pudiera rescatar el tiempo perdido, el cariño que nunca les dio. Este acto público de luto y amor, proveniente de un hombre que la sociedad creía incapaz de sentir, causó una mezcla de conmoción y desconfianza. Muchos cuestionaban sus motivos, dudando de la sinceridad de su dolor. La comunidad de la periferia, por su parte, reaccionó con una mezcla de sorpresa y resentimiento. Conocían a Ana Paula y su bondad, y la repentina aparición del millonario, que ahora se declaraba padre y amor de su vida, parecía una afrenta. Ricardo sentía las miradas de juicio, los susurros de desconfianza. Él, que siempre impuso el desprecio, ahora lo recibía doblemente, pero había algo en su mirada que, para algunos, como la vecina que siempre apoyó a Ana Paula, doña Laura, demostraba un dolor genuino. Era la cuna de una promesa, una señal de que la redención de Ricardo no sería solo pública, sino profundamente personal, costándole más que su fortuna. Capítulo 5. El homenaje silencioso y las lágrimas de la verdad. El día del homenaje público llegó, un evento sin precedentes. No fue un velatorio tradicional, sino una celebración de la vida de Ana Paula, Lucas y Samuel, orquestada con una dignidad y un cuidado que contrastaban con la sencillez de sus vidas. Una gran carpa fue instalada en el centro de la periferia, adornada con flores blancas y fotos de los tres, que Ricardo había mandado buscar y restaurar. El olor de las flores se mezclaba con el de la comida que la comunidad preparaba en señal de duelo y unión. Miles de personas, de la periferia y, para sorpresa de muchos, algunos curiosos de la alta sociedad, asistieron. Ricardo subió al escenario, su rostro marcado por el agotamiento y el dolor, pero sus ojos firmes. No leyó un discurso, habló con el corazón, sobre el amor que sentía por Ana Paula, sobre la culpa de haberlos ocultado, sobre el arrepentimiento de haber perdido la oportunidad de ser padre. Confesó sus pecados, su ambición ciega, el miedo al juicio de la élite que lo había paralizado. Sus lágrimas, antes reservadas a los bastidores, ahora rodaban libremente por su rostro, lavando su alma en público. La escena conmovió a todos, rompiendo barreras de prejuicio y desconfianza. La vecina, doña Laura, lloraba, sintiendo la sinceridad de las palabras de Ricardo. En el apogeo de la conmoción, Ricardo anunció su gesto final, algo que sacudiría el mundo financiero y social, la donación de toda su fortuna para crear una fundación con el nombre de Ana Paula, Lucas y Samuel, una fundación dedicada a proteger a madres solteras y a niños en situación de vulnerabilidad, garantizando que ninguna familia pasara por lo que la suya había pasado. El anuncio cayó
Como un rayo, el silencio fue roto por murmullos de asombro, luego por aplausos, y finalmente, por un llanto colectivo. Aquel no era solo un acto de caridad, era un acto de redención, un milagro tardío de amor que transformaría la tragedia en un legado de esperanza. Capítulo 6. El precio del legado y la reacción del mundo. La revelación de Ricardo y la donación de su fortuna conmocionaron al mundo. Las noticias sobre la historia de amor prohibido y la redención del millonario se extendieron globalmente. Ricardo Salazar, antes sinónimo de frialdad y ambición, era ahora el rostro de una tragedia que se transformaba en un acto monumental, de caridad. La prensa, dividida entre el escepticismo y la admiración, cubría cada detalle de su nueva vida, de su nueva misión. Sus acciones, antes dictadas por el lucro, ahora eran movidas por la compasión. Los antiguos socios de Ricardo, quienes lo traicionaron, reaccionaron con furia, creían que estaba loco, desmantelando un imperio por sentimentalismo. Intentaron impugnar la donación, usar maniobras legales para recuperar la fortuna, pero la decisión de Ricardo era irreversible. La batalla legal se prolongó, pero Ricardo se mantuvo firme. Ya no tenía nada que perder, excepto su alma, y ahora, la estaba salvando. La exesposa y la familia de Ricardo, quienes lo habían abandonado, vieron el nombre Montes asociado ya no al lujo, sino a la vergüenza del prejuicio y a la grandeza de un amor que ellos jamás comprenderían. La Fundación Ana Paula y Gemelos. Lucas y Samuel, o un nombre más conciso como Fundación Ana Paula y Familia, comenzó a estructurarse. Ricardo dedicó cada gramo de su energía a la fundación, trabajando codo con la comunidad de la periferia. Buscó a los mejores especialistas en servicio social, en apoyo psicológico para madres solteras y niños, en proyectos de construcción de viviendas seguras. La vecina doña Laura, quien había presenciado el dolor de Ana Paula, se convirtió en una de las primeras voluntarias, usando su experiencia en la comunidad para guiar los proyectos. Ricardo no solo estaba donando dinero, se estaba donando a sí mismo. El legado de Ana Paula y los gemelos no sería de cenizas, sino de esperanza. La historia, que comenzó como una tragedia, se estaba transformando en un milagro tardío de amor y redención, un cliffhanger que dejaba al mundo decidir cómo recordarla. La confesión de Ricardo Salazar y su impactante acto de redención han conmocionado al mundo. Suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de esta saga de amor, pérdida y un legado que nace de la tragedia. Deja tu me gusta si también te conmueve la historia de Ricardo y la promesa de la Fundación Ana Paula y Gemelos. Comparte este video para que más gente se sumerja en esta poderosa trama de amor prohibido y redención. Comenta abajo, ¿qué opinas del sacrificio de Ricardo? ¿Conseguirá la sociedad perdonarle y abrazar su nueva misión? El milagro revelado tardíamente. Capítulo 7. La confrontación con el pasado y el peso de sus pecados. La conmoción en torno a la Fundación Ana Paula y Gemelos Lucas y Samuel era inmensa, pero Ricardo sabía que la verdadera batalla aún estaba por venir, la lucha por la confianza de la comunidad y el ajuste de cuentas con su propio pasado. Él, que había construido un imperio sobre la negación de la pobreza, la injusticia y, principalmente, el prejuicio, ahora se veía inmerso en ese mundo que antes despreciaba. La presencia constante de los medios de comunicación, que antaño eran su aliado, ahora se convertía en una carga, con periodistas cuestionando la sinceridad de su conversión y exponiendo más detalles sobre su vida implacable en el mundo de los negocios. Ricardo, impulsado por un deseo ardiente de redención, buscó a los padres de David, un joven ingeniero que había trabajado para él años atrás. David había propuesto una solución innovadora y ética para un gran proyecto de construcción, pero Ricardo, priorizando la velocidad y el coste, había rechazado brutalmente sus ideas, lo que llevó al fracaso del proyecto y a la posterior depresión grave y ruina profesional de David. Ricardo había ignorado sus súplicas, viéndolo como prescindible. Ahora, frente a los padres de David, con el corazón roto, en su modesta casa, Ricardo sintió todo el peso de sus acciones pasadas. Vio su dolor, el dolor persistente causado por su decisión despiadada. Tartamudeó, intentando disculparse,
pero las palabras le parecieron inadecuadas. El verdadero coste de su crueldad quedó al descubierto ante él. Más tarde, Ricardo regresó al centro comunitario, encontró a doña Elena, todavía sirviendo comida a los sin techo. Le confesó todo, sus errores pasados, las verdades reveladas, por su propia historia, y su necesidad desesperada de reparar. Doña Elena escuchó, sus ojos llenos de una serena comprensión. Le dijo que la comunidad, aunque todavía cautelosa, veía la sinceridad en sus esfuerzos. Ella accedió a ayudar a Ricardo a acercarse a Sofía, la madre de Daniel, de un guión anterior. Si optamos por mantener la conexión, la otra mujer a la que había ayudado indirectamente en el pasado. El verdadero ajuste de cuentas, Ricardo, se dio cuenta, no sería con su yo pasado, sino con el futuro que eligió construir. Capítulo 8. El espejo de la culpa y la semilla de la redención. Las palabras de David, en su esencia, y la confesión a doña Elena resonaron con una verdad brutal. En Ricardo, él era, de hecho, un hombre que había perdido su alma, impulsado por las mismas fallas que había heredado y amplificado. Su viaje para encontrar a Daniel de otro guión, si conectado, se había convertido en una excavación involuntaria de su propio pasado, sacando a la luz resentimientos enterrados y pecados no reconocidos. Comenzó a confrontar los dolorosos recuerdos de su infancia, los momentos en que la frialdad de su padre había moldeado su propia incapacidad para conectar, para sentir. Se dio cuenta de que su búsqueda constante de más dinero y poder era un intento desesperado y equivocado de llenar un vacío emocional dejado por un padre distante. Impulsado por una nueva urgencia, Ricardo buscó a la familia de Mariana, la mujer que él había abandonado y que después perdió al bebé de un guión anterior. Si la conexión es mantenida, Mariana se había mudado a otro albergue después de la tragedia, tratando de reconstruir su vida en silencio. Ricardo la localizó, y el encuentro estuvo cargado de dolor. Mariana, aunque ahora más fuerte, llevaba las cicatrices de su pérdida. Ricardo, en un acto de profunda humildad, se arrodilló y le imploró su perdón, no con dinero, sino con la verdad de su arrepentimiento. Prometió dedicar la fundación Ana Paula y Gemelos para ayudar a mujeres como ella, para garantizar que ninguna madre pasara por el dolor y el abandono que ella y Ana Paula habían sufrido. Mariana, con los ojos llorosos, extendió la mano y tocó el rostro de Ricardo. No era un perdón completo, pero un primer paso, una semilla de curación. Vio la sinceridad en su mirada y el cambio en su corazón. La conexión con Mariana, que representaba a tantas otras mujeres que él había ignorado, fue un momento crucial. El verdadero coste de su crueldad quedó expuesto, ya no en términos financieros, sino en vidas humanas marcadas. El verdadero ajuste de cuentas, Ricardo se dio cuenta, no sería con su yo pasado, sino con el futuro que eligió construir, un futuro de reparación y amor. Capítulo 9. El punto más bajo y el abrazo inesperado. La publicidad masiva y el escándalo financiero llevaron a Ricardo a su punto más bajo. Estaba en el hospital, debido a un colapso nervioso, no físico. Su carrera estaba en ruinas, su nombre, sinónimo de escándalo. La adulación se había transformado en desprecio, y los amigos de antaño, en fantasmas. La soledad pesaba más que nunca, pero ahora era una soledad autoimpuesta por la verdad, no por la arrogancia. Veía su imperio desmoronarse, y con él, la vida que había conocido. El dolor de la pérdida era inmenso, pero mezclado con una sensación de liberación. Mientras Ricardo se hundía en su dolor y arrepentimiento, Daniel, el niño que lo salvó, con su inocencia y amor incondicional, se convirtió en su mayor consuelo. El niño, ajeno al drama mediático, visitaba a Ricardo en el hospital todos los días, trayendo dibujos coloridos e historias de Lucas y Samuel, los hermanos que nunca conoció. No veía a Ricardo como un hombre en bancarrota o un pecador, sino, como señor Ricardo, el hombre que ahora estaba dispuesto a reconocer a todos. En uno de sus encuentros, Daniel trajo a Sofía, su madre, al hospital. Daniel, todavía con sus viejos zapatos, pero con un brillo de esperanza en los ojos, se sentó al lado de la cama de Ricardo. No había resentimiento, solo la curiosidad.
inocente de un niño, Ricardo, con las lágrimas rodando por su rostro, extendió la mano hacia Daniel. Lo siento mucho, hijo mío, susurró, con la voz entrecortada por la emoción. Lo siento mucho por todo, por tu madre, por Ana Paula y los niños, por todos los que ignoré. Daniel, sin entender la profundidad de las palabras, solo sonrió, y tocó la mano de Ricardo. En ese momento, no había millonario, ni niño de la calle, ni escándalo. Solo había un hombre conectando con la humanidad que había abandonado. Ese abrazo fue el perdón que Ricardo tanto buscaba, el comienzo de su verdadera redención. Fue el punto más bajo de su vida, donde lo perdió todo, pero también donde ganó lo que el dinero nunca podría comprar, la familia y la paz de su alma. El cliffhanger era la promesa de un nuevo comienzo, incierto, pero lleno de esperanza. Capítulo 10. El sacrificio público y el inicio de la reparación. El abrazo de Daniel fue el punto de inflexión para Ricardo. Había perdido su imperio, su reputación, la vida que conocía, pero había ganado la paz de un alma que comenzaba a sanar. La humillación pública, que antes le habría sido insoportable, se transformó en un catalizador para su redención. Internado en el hospital, aprovechó el tiempo para planificar su futuro, no el futuro de los negocios, sino el futuro de su alma. Instruyó a Elena, su abogada, a liquidar gran parte de sus bienes y a transferir la inmensa mayoría de su fortuna a la Fundación Ana Paula y Gemelos Lucas y Samuel, en honor a su hermana. No era una donación puntual, sino una reestructuración completa de su vida, dedicándose íntegramente a la filantropía y al servicio social. La prensa, que antes lo crucificaba, ahora lo observaba con una mezcla de escepticismo y fascinación. Ricardo, sin importarle la opinión pública, comenzó a aparecer en programas de televisión y entrevistas, no para defenderse, sino para confesar públicamente sus errores, detallando su vida de avaricia, el abandono de Ana Paula y los niños, el desprecio por las clases bajas y el impacto de sus acciones en todas las vidas que había tocado. No se guardó detalles, ni a sí mismo. Fue un acto de sacrificio público, una penitencia ante el mundo, que conmocionó y dividió a la opinión pública. Muchos todavía lo criticaban, pero otros, conmovidos por su brutal honestidad, comenzaron a ver a un hombre verdaderamente arrepentido. Mientras Ricardo se despojaba de su fortuna y de su imagen, Daniel, Sofía y Mariana, que representaban la nueva familia de Ricardo, se convirtieron en sus pilares de apoyo. Eran la prueba viviente de que la compasión podía florecer incluso en las circunstancias más difíciles. Ricardo pasaba horas con Daniel, enseñándole sobre el mundo y, más importante, aprendiendo de su inocencia y bondad. La Fundación Ana Paula y Gemelos, el nombre más conciso para la fundación, fue oficialmente lanzada, y la verdadera reparación apenas comenzaba. Ricardo está en su punto más bajo, pero un abrazo inesperado puede ser el comienzo de su redención. Suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de esta saga de redención sin precedentes. Deja tu me gusta si también estás emocionado de ver a Ricardo confrontar sus pecados y encontrar el perdón. Comparte este video para que más gente se sumerja en esta historia de poder, secretos y la búsqueda de un perdón imposible. Comenta abajo, ¿qué crees que sucederá con la familia de Ricardo a partir de ahora? ¿Encontrará realmente la paz que busca? El milagro revelado tardíamente. Capítulo 10. El sacrificio público y el inicio de la reparación. El abrazo de Daniel fue el punto de inflexión para Ricardo. Había perdido su imperio, su reputación, la vida que conocía, pero había ganado la paz de un alma que comenzaba a sanar. La humillación pública, que antes le habría sido insoportable, se transformó en un catalizador para su redención. Internado en el hospital, aprovechó el tiempo para planificar su futuro, no el futuro de los negocios, sino el futuro de su alma. Instruyó a Elena, su abogada, a liquidar gran parte de sus bienes y a transferir la inmensa mayoría de su fortuna a la Fundación Ana Paula y Gemelos Lucas y Samuel, en honor a su hermana. No era una donación puntual, sino una reestructuración completa de su vida, dedicándose íntegramente a la filantropía y al servicio social. La prensa, que antes lo crucificaba,
ahora lo observaba con una mezcla de escepticismo y fascinación. Ricardo, sin importarle la opinión pública, comenzó a aparecer en programas de televisión y entrevistas, no para defenderse, sino para confesar públicamente sus errores, detallando su vida de avaricia, el abandono de Ana Paula y los niños, el desprecio por las clases bajas y el impacto de sus acciones en todas las vidas que había tocado. No se guardó detalles, ni a sí mismo. Fue un acto de sacrificio público, una penitencia ante el mundo, que conmocionó y dividió a la opinión pública. Muchos todavía lo criticaban, pero otros, conmovidos por su brutal honestidad, comenzaron a ver a un hombre verdaderamente arrepentido. Mientras Ricardo se despojaba de su fortuna y de su imagen, Daniel, Sofía y Mariana, que representaban la nueva familia de Ricardo, se convirtieron en sus pilares de apoyo. Eran la prueba viviente de que la compasión podía florecer incluso en las circunstancias más difíciles. Ricardo pasaba horas con Daniel, enseñándole sobre el mundo y, más importante, aprendiendo de su inocencia y bondad. La Fundación Ana Paula y Gemelos, el nombre más conciso para la fundación, fue oficialmente lanzada, y la verdadera reparación apenas comenzaba. Capítulo 11. La reconstrucción de la vida y la llamada de la comunidad tras recibir el alta del hospital. Ricardo no regresó a su lujoso ático. Se mudó a una casa modesta en el mismo barrio donde vivían Daniel y Sofía, una decisión que conmocionó a sus antiguos colegas y a los medios de comunicación. Su vida de lujo fue reemplazada por una rutina de sencillez y trabajo arduo en la Fundación Sofía Vance. Se sumergió de lleno en los proyectos sociales, trabajando codo con la comunidad, escuchando sus necesidades y utilizando su mente analítica para crear soluciones reales para la pobreza, la violencia y la exclusión social. Sus días estaban llenos de visitas a albergues, reuniones con líderes comunitarios y, sobre todo, del tiempo dedicado a Daniel y Sofía. La reconciliación con Sofía, la madre de Daniel, fue un proceso lento y doloroso. Ricardo no la presionó, simplemente estuvo presente. Se aseguró de que ella y Daniel tuvieran un hogar seguro, acceso a la atención médica y a todas las oportunidades que el dinero pudiera ofrecer. Pasó horas escuchando las historias de Sofía, el dolor del abandono, la lucha en las calles, el rechazo de la hermana Betania quien, confrontada por el padre Benedicto y la prensa, fue apartada de sus funciones en el albergue. Ricardo no podía borrar el pasado, pero podía construir un futuro diferente. Daniel, por su parte, florecía. La presencia de Ricardo trajo una luz a sus ojos que antes estaba vacía. Empezó a ir a la escuela, a jugar, a sonreír de una manera que Ricardo nunca había visto. La comunidad, que antes lo veía con desconfianza, comenzó a aceptarlo, a verlo no como el millonario arrepentido, sino como el hombre que estaba ayudando. La transformación de Ricardo era visible en cada gesto, en cada palabra. El mendigo Jonás, ahora más sobrio y alojado por la fundación, se convirtió en un confidente, un recordatorio viviente de su pasado y un testimonio de su redención. Ricardo ya no huía de sí mismo, abrazaba su historia y la usaba para impulsar el cambio. La prensa, a su vez, siguió documentando su viaje, y la historia de Ricardo Salazar se convirtió en un ejemplo global de redención y del poder del perdón. Capítulo 12. El clímax C, el escenario de la verdad revelada y el legado de un hombre. El punto culminante de la transformación de Ricardo tuvo lugar durante un gran evento de concienciación organizado por la Fundación Ana Paula y Gemelos, en una plaza pública del barrio donde vivían Daniel y Sofía. No era un evento de gala, sino una celebración de la comunidad y la esperanza. Miles de personas asistieron, residentes locales, beneficiarios de la fundación, la prensa y figuras importantes como el padre Benedicto y la hermana Cecilia quien vino de Italia para apoyar a Ricardo. Ricardo estaba a punto de subir al escenario para hablar, pero un murmullo recorrió la multitud. Una mujer, de semblante serio, pero con los ojos que llevaban el dolor de una vida, se acercó al escenario. Era Sofía Vance, la ex esposa de Ricardo y madre de Lara del guión Millonario encuentra a Niña Negra, manteniendo la conexión.
Ella había venido, no para confrontarlo, sino para testificar. Ricardo la vio, sus ojos se encontraron, y un silencio respetuoso se apoderó de la plaza. Sofía subió al escenario y tomó el micrófono antes de que Ricardo pudiera comenzar a hablar. Su voz, inicialmente entrecortada, resonó con una fuerza sorprendente. Habló del accidente de Lara, del dolor que la había consumido, de cómo Ricardo se había cerrado y la había abandonado. No lo perdonó, describiendo la frialdad y la arrogancia que él había demostrado. Pero luego, su voz cambió. Habló de Daniel, de la Fundación Ana Paula y Gemelos, de la transformación que Ricardo había experimentado. Reconoció el esfuerzo, la humildad y la dedicación que él había demostrado. Sofía, entonces, se volvió hacia Ricardo, con los ojos llenos de lágrimas. Has causado un dolor inmenso, Ricardo, dijo, con la voz entrecortada por la emoción. Pero estás intentando repararlo, y, por Daniel, por Sofía, y por Lara, elijo creer en ti. Extendió la mano hacia él. En ese momento, no había excónyuges, solo dos almas unidas por el dolor y la esperanza. Ricardo le tomó la mano, las lágrimas rodaban por su rostro. Fue entonces cuando, desde el público, un niño pequeño, con la inocencia en su mirada, corrió hacia el escenario. Era Gabriel. Detrás de él, venía Lucas, ahora con un brillo en los ojos que él no tenía antes. Los dos niños subieron al escenario y abrazaron a Ricardo, formando un círculo. El público aplaudió, no solo por la confesión, sino por la familia que se reunía allí, no de sangre, sino de una nueva forma de amor y perdón. La verdad había sido revelada, el pecado, confrontado, y el perdón, finalmente, encontrado. Capítulo 13. El legado de un hombre y la familia reconstruida. El toque de la mano de Sofía, en la suya, fue más curativo que cualquier medicamento. No era un perdón completo, sino una tregua, una semilla de esperanza plantada en un suelo antes árido. Ricardo comprendió que la redención no era un destino, sino un viaje continuo, una elección diaria. Su fundación, ahora activa y robusta, comenzó a transformar vidas. Elena y su equipo trabajaron incansablemente para revertir los daños causados por su antigua empresa, canalizando recursos a proyectos de energía limpia, albergues para mujeres y apoyo a comunidades marginadas. Ricardo, antes un CEO temido, era ahora un administrador humilde, presente en cada reunión, no dictando órdenes, sino escuchando con el corazón. La relación con Sofía, la madre de Daniel, evolucionó de una petición de perdón a una asociación de trabajo y una amistad forjada en el dolor y la superación. Sofía, ahora una mujer fuerte y empoderada, se convirtió en una figura central en la fundación, utilizando su propia experiencia para ayudar a otras mujeres en situación de vulnerabilidad. Ricardo se aseguró de que ella y Daniel tuvieran un hogar seguro, acceso a la atención médica y a todas las oportunidades que la vida pudiera ofrecer. Daniel, el niño que había revelado la verdad, crecía feliz y saludable, rodeado del amor de una familia que él nunca supo que tenía. Era la prueba viviente de que el amor podía curar las heridas más profundas. La reconciliación con Sofía fue un proceso delicado, pero significativo. El dolor de la pérdida de Lara seguía siendo una cicatriz, pero el esfuerzo de Ricardo por redimirse y el amor compartido por Daniel trajeron una nueva forma de unión. Sofía se convirtió en consejera de la fundación, uniendo su pasión por la filantropía con los recursos de Ricardo para crear un impacto aún mayor. La familia de Ricardo ya no se definía por lazos de sangre y dinero, sino por un complejo tapiz de perdón, aceptación y amor incondicional, demostrando que, incluso después de la mayor de las tragedias, la esperanza puede florecer. Capítulo 14. El precio del cielo y el eco del amor incondicional. Han pasado años. Ricardo Salazar, ahora un hombre mayor con cabellos blancos y una sonrisa amable, era conocido no por su antigua fortuna, sino por el legado de amor y compasión que había construido. La Fundación Ana Paula y Gemelos fue un éxito global, transformando vidas e inspirando la justicia social en todo el mundo. A Ricardo se le invitaba frecuentemente a dar conferencias, no sobre negocios, sino sobre el viaje de su alma,
el precio de sus pecados y la alegría de encontrar la redención en el servicio al prójimo. Siempre comenzaba sus conferencias con la frase de Daniele: «Usted me recuerda a mi padre», antes de que muriera, y terminaba con la prueba de que la verdadera riqueza no estaba en sus miles de millones, sino en las vidas que había tocado y en la paz que había encontrado. Daniel, ahora un joven adulto, se hizo inseparable de Ricardo. Daniel, con el apoyo de la fundación, se convirtió en un líder comunitario, dedicando su vida a dar voz a los olvidados, tal como él lo había sido un día. Siguió los pasos de Ricardo, pero con una nueva conciencia, utilizando su visión única para el bien social, en lugar de para el lucro. Los dos eran la manifestación viviente de la redención de Ricardo, la prueba de que el amor y la aceptación podían trascender las barreras sociales y los secretos del pasado. La historia termina con Ricardo, ya de edad avanzada, sentado en el mismo banco del parque donde él y Lara solían jugar. Daniel, ahora adulto, se sienta a su lado. El recuerdo de Lara aún estaba allí, un dolor agridulce, pero ahora templado por la paz que había encontrado en su redención. Había perdido todo en su vida material, pero había ganado algo infinitamente más valioso: su alma. Su último pecado había sido redimido a través del amor y el servicio. Cerró los ojos, escuchando los sonidos del parque, las risas de los niños, el canto de los pájaros, y en su mente, volvió a escuchar el grito de un niño negro, descalzo y desesperado: «No entres en el coche». Pero ahora, el grito no era una advertencia de muerte, sino un eco eterno de vida, de esperanza y del alma que finalmente había encontrado. Capítulo 15. El legado más allá del finalla vida de Ricardo Salazar no terminó con el silencio en el banco del parque. El legado que construyó se extendió como ondas en un lago, tocando innumerables vidas. La Fundación Ana Paula y Gemelos, bajo el liderazgo de Daniel y Sofía, se convirtió en una fuerza imparable para el cambio social, un símbolo de que el poder, cuando se usa con compasión, puede sanar y transformar. Los proyectos de David, el joven ingeniero, finalmente se hicieron realidad, iluminando comunidades enteras y honrando la memoria de su visión perdida. Los albergues para madres solteras y niños vulnerables prosperaron, ofreciendo seguridad y esperanza a cientos de Anas Paula y Sofías. La historia de Ricardo, contada en libros y documentales, se convirtió en un vívido recordatorio de que la verdadera redención no radica en escapar de las consecuencias, sino en aceptarlas y transformarlas en un propósito superior. El millonario arrogante se convirtió en el hombre de alma redimida, y su nombre, antes manchado, ahora se asociaba con la esperanza y el servicio. Enseñó al mundo que la vergüenza y la culpa pueden superarse, que el perdón, tanto el dado como el recibido, es la clave de la verdadera libertad. La última escena del guión es un cementerio tranquilo, donde la lápida de Ricardo Salazar descansa junto a la de Lara, con una inscripción sencilla: donde el amor y el perdón florecen, el alma encuentra su verdadero hogar. En un día soleado, Daniel, ahora adulto y con sus propias familias, visitan las tumbas. Cuentan historias a sus hijos, los nietos de Ricardo, sobre la mujer fuerte, Ana Paula, que enseñó sobre la dignidad, sobre el niño que lo salvó, y sobre el hombre que, al perderlo todo, encontró el cielo en la tierra. El eco de «Usted me recuerda a mi padre» ya no era un grito de dolor o revelación, sino un canto de amor incondicional que trascendía generaciones, demostrando que el legado de un alma redimida es eterno. Hemos llegado al final de esta emocionante jornada de redención. Si te ha conmovido la historia de Ricardo y su familia, suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias de vida y superación. Deja tu me gusta si crees que la verdadera riqueza reside en el amor y el perdón, no en el dinero. Comparte este video para que más personas descubran el poder de la transformación y la esperanza. Comenta abajo, ¿qué aprendizaje te llevas de la historia de Ricardo? ¿Crees que todos pueden encontrar la redención?